Viene picante, viene picante. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de La Sinagoga. Si me escuchás fuerte porque estoy pegado al micrófono, tengo pasión por lo que hago. Eh, Tenemos a más que un escritor, más que toda la trascendencia que puede tener y el impacto de toda esa ideología positiva que plasma en esas hojas, que impacta corazones y mentes. Tenemos a un amigo de la casa, no es de Capital, podría decirse, no es porteño porque es solo de Capital porteño. Al sur de Buenos Aires. Es del sur de Buenos Aires. Bienvenido a un episodio que ya pasó Capital Federal y provincia, alrededores AMBA. Bienvenido al primer invitado de Bahía Blanca, nada más y nada menos que Javi. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, ese? Qué gusto estar en tu programa. Efectivamente, somos de Bahía Blanca, a unos 700 kilómetros al sur de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, qué lindo poder vernos, encontrarnos, luego de todo este tiempo de amistad y a veces a la distancia, de habernos conocido hace muchos años. Y bueno, para mí es un privilegio estar acá en tu La peor programa. presentación de la historia. ¿Qué te iba a decir? ¿Se puede editar y hacer de nuevo? Ya tenés varias entrevistas, que yo vas a radio, has ido a tele y demás, ¿o no? Así es, sí, radios, live, entrevistas también en la televisión. Ha sido algo muy bueno. Todo esto que tiene que ver con esto que mencionabas, con la carrera de comenzar a ser escritor y Mirá, comenzar a tener distintos libros que va llegando a la gente y de a poco la gente se va interesando a medida que lo que lee le va funcionando. mirá. ¿Qué te iba a decir, Javi? ¿Cuántos libros escribiste? Así como que tengas memoria ahí, que diga un número. ¿Sabés el número exacto o más o menos? Habría que contar bien el número exacto. Como vos me mencionabas un poquito antes de afuera del micrófono, yo me recibí de profesor de lengua y literatura y a partir de ahí comencé a escribir los libros y con esta intención de hacerlo de una manera como más profesional. A veces uno conoce gente que tiene para transmitir mucho de parte de Dios, pero a la hora de escribirlo no termina de ser un buen texto. El contenido es bueno, pero la forma en la cual está dicho no es tan buena. Entonces, esta intención de hacerlo de forma profesional y hacer los libros como se haría en otros ámbitos Claro. fuera del cristianismo. Eh, O sea, vos te especializás en libros cristianos, por así decirlo. Solo libros cristianos, libros que tienen que ver con Dios, libros, la categoría es inspiración, Ah, que ok. tiene que ver justamente con lo que uno vivió. Hay un autor que dice que detrás de toda biografía está, perdón, detrás de toda la bibliografía está la biografía. Es decir, Ah, ok. el escritor por algo escribió de ciertos temas, por algo abordó esto. Como que tiene que ver con lo que él consume, con el lector promedio consume, va a reproducir eso. Bien, sí, eso en cuanto a la que es llegada y cuando el escritor propone algo, es por algo que vivió, por algo se Ah, ok, interesó ok, ok, en entendí. ese tema. O sea, no es solo Eh, la lectura, es también la experiencia. Tal cual. Incluso esto, corrientes seculares, por ejemplo, Nietzsche decía que detrás de todo filósofo está lo que vivió ese filósofo. Traigamos al amigo Nietzsche, Ah, está ahí tenemos arriba, ya que lo nombró. El libro azul dice Nietzsche. Lo traemos porque la citaste, amigo. acá tenemos a Nietzsche. Bueno, vamos juntando de Nietzsche, a mirá, mirá, de a poco poco. cantidad de libros. Tenemos a Nietzsche, Este, tenemos eh, es, momentos de fuego, la Biblia, Jesús. es interesante, ¿no? Veo que está Nietzsche, está la Biblia y está Gru. Acá Ah, está creo, olvídate, tenemos todo el combo. ¿Tomás mate? tomamos mate. Dale, amargo como tiene que ser. ¿Qué te iba a decir, Javi? Bueno, hablando un poco Respondiendo a de. la pregunta, Sí, creo que llegamos a unos 62 libros más o menos. 60. Sos una mini Biblia. Empezamos a Sos, escribir. sos una persona Biblia. Dice que tengo un amigo que dice, bueno, cada libro que uno escribe es un proceso que pasó con Dios. Che, la verdad que Dios tenía mucho que procesar con vos. Un proceso de catarsis. Y tiene mucho que ver eso. O sea, Mirá. uno comienza a escribir porque uno quiere saber del tema, entonces empieza a investigar. Pero a Nah, su vez también uno va poniendo las palabras suyas, las experiencias suyas. nah. Los En- términos por ahí. El otro día vi un video en YouTube que decía.
hay palabras o frases que están totalmente ancladas a un personaje. Por ejemplo, recién tiré como tiene que ser. Hay un personaje en la tele que lo dice y bueno, yo por ahí lo uso para en modo de broma. O, por ejemplo, escucho a Rebol y él siempre dice, no sé, hay algo ahí. Siempre usan términos, frases. Y qué sé yo, en el proceso de escritura se da a conocer al autor, qué sé yo, tenés experiencias personales, tenés experiencias vividas, tenés estas lecturas, y ahí entramos a este proceso de lectoescritura. Al momento de escribir, ¿cómo es tu proceso de escritura? Tipo, ¿es solo? ¿Te despejás? ¿Te gusta que haya un ambiente académico? Por ejemplo, a mí me pasa, voy a una biblioteca cuando tengo que estudiar y me recebo. Empiezo a estudiar, investigar y ya el ambiente me amolda al estudio y me cebo. Termino estudiando, no sé, cualquier temática y le meto fuerte, que si estoy en mi casa y me distraigo rápido. ¿Cómo es tu proceso de escritura? Tal cual. Bueno, yo te cuento un poquito para ahí la intimidad. Yo tengo una estructura dentro de las corrientes psicológicas de corte evitativo, ¿no? Es esa persona que por ahí a veces tiene un problema y se tiene que separar un poquito para pensarlo y entonces poder actuar. Mirá. El evitativo lo que le pasa es que no puede ser interrumpido. Ah, Entonces ok. necesitas como todo un espacio, casi una especie de santuario para Tremendo. poder fluir en cuanto a la literatura y justamente entrar en un estado de flujo, ¿no? Donde pasa el Wow, qué tiempo, loco. pasan las horas y decir, uy, ya tengo que comer, ya me tengo Pero que ir a dormir. se te va la musa, por así decirlo, cuando te interrumpen. La musa, ¿viste? Como Sí, decía, no sé si era tal cual. Aristóteles, que decía, hay una musa que vos la descubrís en el aire, viene el pensamiento y vos empezás a abordar esa temática. Escribís o lo comunicás de una manera y si alguien te distrae, se te va. O sea, es como, Tal cual, sí, sí, tenía esta sí. idea, la tenía que haber Entonces, anotado. muchas veces lo que tiene que ver con escribir, no es difícil llegar a tener escrito, justamente el manuscrito, tener las palabras. Escribir es el arte de reescribir, es volver al mismo texto y continuar reacomodándolo y a veces tomás todo un fragmento y decís, bueno, esto lo voy a cambiar, lo voy a poner arriba, lo voy a decir con otras palabras y de un momento lo borrás de la computadora y te queda acá arriba en la cabeza. Claro, Y te interrumpe y decís, no, pero se me va la idea. claro, había escrito algo muy copado y no me anda el FZ, ¿no? Que volé. Para grabar, ¿no? Para control Z. Claro, Control Z, que era como volver para atrás para ver qué había puesto. Qué Tal cual. loco. Ahora Google te permite volver a las versiones anteriores y Ah, es algo que yo usamos. he usado porque uno dice, bueno, ahora lo vamos a hacer de nuevo. No, pero antes estaba mejor. Ah, mirá, qué tremendo. O sea, ahí entran las herramientas tecnológicas. ¿Sos más de papel o de compu? No, tecnología, tecnología. ¿Sí? ¿Sos amigo de la tecnología? Sí, porque ahora nos permite la tecnología llegar de una forma mucho más rápido para escribir 62 libros. Antes generalmente uno hacía un solo libro y te ponían al editor al lado que te estaba constantemente Como acompañando. ayudando, acompañando para sacar ese libro, ¿no? Ok. Entonces uno piensa, por ejemplo, Harper Lee. Vos tirás nombres que la gente tiene que investigar. Acá tiramos contenido, tiramos data, hay que buscar. Hoy tenemos Google, ¿no? ¿Quién es Harper Lee? Harper Lee, Yo no ¿no? lo conozco, pero ¿quién es? Un escritor Buscá estadounidense de hace Google. unos siglos. Hay una palabra que es ruiseñor, ¿no? Harper Lee Ruiseñor te va a parecer un libro muy, muy conocido, Ok. que fue adaptado al cine, parodiado por los Simpsons. Bueno, él estuvo 5 años para escribir ese libro. 5 Cinco años. años, Uf, ¿no? Entonces él agarraba, lo escribía, se lo pasaba al editor. No, ahora vamos a corregirlo hasta que quede perfecto. mirá. Hoy en día, con este aumento de la información que hay, que cada vez hay más propuestas, más información, todo sale más rápido, lo que es el ambiente literario, uno puede sacar libros a veces en pocas semanas. Como se me abre una puerta, una ventanita. Las 95 tesis de Lutero. O sea, no eran tesis universitarias como las conocemos hoy, eran como más bien frases o artículos que bueno, eran escrituras, pero por ejemplo ahora conozco un autor, Lucas Magnin, Ujú. escribió un libro que se llama Las 95 tesis y él hace como un abordaje más profundo de cada una de esas
tesis. ¿Y qué diferencia ves ahí en esto de decir, bueno, papel digital? Después tenés la diferencia entre lo complejo y lo simple. ¿Qué tan de cierto hay cuando te dicen, mira, no, yo voy a escribir un libro, me va a llevar 10 años, pero voy a escribir el señor libro? ¿Qué hay de eso? ¿Es tan así o es, no, mira, yo necesito compartir varios libros de distintas temáticas para que se comparta y se expanda más el mensaje o no? O sea, ¿cuál es la herramienta que vos utilizás? Bien, esto de escribir el señor libro y estar mucho tiempo para hacerlo, puede quedar el libro el mejor libro de todos, pero no tiene difusión. Tremendo. Ahí viene la otra temática. No En- solo ser escritor. entonces, muchas veces conocemos escritores por tal libro, pero es su libro número 40. Este, por ejemplo. El de ¿qué tenemos? Warren. Rick Warren, el Vida con propósito. ¿Quién no leyó? Si leíste el Rick Warren de La vida con propósito, todas las casas cristianas de evangélicos que he ido tienen este libro en la biblioteca. Si vos lo tenés, escribilo acá en los comentarios. Y vos decías que este libro, claro, él tenía como- toda una historia detrás. Claro, no sé cuánto tiempo le llevó igual, pero es como el libro que lo llevó a bestseller, a casi la fama. Pero no conozco otro yo. O sea, no es por criticar, no es una crítica. O sea, no es que estoy bardeando a Rick Es Warren. como las canciones, ¿no? Que por ahí vos tiene La de un María, hit. la de María Carey. Se está descongelando ahora que viene Navidad. Pero después, no sé, no hay otra. Tal cual, sí, sí. Entonces tenés estos escritores que son este libro que es el caballito de batalla, pero detrás tienen toda su historia. Y luego capaz que eso lo amolda para seguir con esa misma temática porque es lo que la gente quiere consumir de él, ¿no? Por decirlo Claro. así. En cuanto a lo que es cantidad de libros, está bueno porque te da la posibilidad de hacer muchas propuestas. Claro. Y el hecho de, en este punto de donde me encuentro yo, de ser un autor desconocido, la gente no espera nada. ¿No? Dice, bueno, voy a comprar un libro de Javi Martínez porque quiero escuchar tal temática o leer tal temática. Entonces, es como que no está condicionada. Tal vez, como mencionabas, Warren tiene que decir propósito. Claro, Y se todo lo que niega diga tiene que volver con este libro porque uno dice, ay, no, es distinto a lo que yo esperaba. Él ya se ennichó en esto, por decirlo así. Ujú. Entonces, en este punto está muy bueno porque uno goza de una gran libertad para hablar de cualquier tema y abordar lo que uno tiene en el corazón, lo que uno quiere compartir de parte de Dios, sin estar pendiente de si va a ser recibido o no, o si hay cierta expectativa o no. Ok, ¿qué te iba a decir? ¿Y qué tan de cierto hay ahí en esto que mencionábamos recién? Por ejemplo, hoy se ve mucho en lo que es más mercado de música. Viene en parte, qué sé yo, de las críticas o también se me abre la ventana esto de pegarla, entre comillas. Hay una búsqueda de pegarla con un libro y la otra pregunta sería lo que te dije anteriormente de qué tan desierto es esto del... Se puede hacer contenido profundo en una sucesión continua de libros. No es que son libros simplistas, como folletitos que uso ChatGPT y le mando un libro y te lo hace en 3 días. Hay algo profundo también ahí. ¿Cómo lo es? Tal cual. Respondiendo a lo último que vos mencionabas, yo estudié profesor de lengua y literatura. Un poquito antes, yo ya tenía esta intención, ya sabía que lo mío venía por el tema de escribir los libros. El punto era que yo no había terminado el secundario. Entonces, digo, bueno, voy a ir recorriendo distintas iglesias con un libro y cuando me pregunten, bueno, ¿qué formación tenés? O Claro. decir, no, yo no terminé el secundario. Soy evangélico. Debo 14 materias, la formación o la clásica, la formación del Espíritu Santo, ¿no? Claro. O sea, pero eso significa que no me preparé, no estudié y bueno, escribo y que salga lo que entiendo que lo tiene que que Dios salir. me dé. Tal cual. Que no está mal para un cierto ministerio, pero a su vez este mundillo, por así decirlo, este nicho, esta comunidad de escritura, tiene un nivel de complejización. Tal cual, sí, sí, que vos tenés que pensar, tiene que ser
por ahí un pensamiento más abstracto, porque vos tenés que pensar cómo el otro lo va a recibir. Exacto. ¿No? Entonces vos capaz que lo decís de alguna forma y vos decís, bueno, yo me entiendo, pero el tema es que el otro te tiene que entender. Y eso es la comunicación, no es solo lo que digo, sino lo que el otro interpreta de ese mismo mensaje. Y a veces el codificar esa misma frase para vos no significa lo mismo para la otra persona. Tal cual, tal cual. Entonces hay que tener una formación detrás. Y esto uno dice, bueno, escribiste 62 libros en un espacio de 3 años. Da un libro cada 2 semanas. Bueno, pero hubo 10 años de preparación atrás. Hubo como tomar un envión para poder salir. O sea, como aquella semilla que, bueno, lanza primero la raíz y después, bueno, creció. Después larga frutos a lo loco. O sea, no podés medir cuántas manzanas libera un manzano o cuántas nueces tiene un nogal. O sea, no la puedes juzgar solo por su cantidad de frutos. Gloria a Dios que tiene fruto. O sea, Amén. Todo ese abordaje literario trajo más de 60 libros. Y ahí vengo con esto también, esta dicotomía o esta de decir qué importancia tiene la profesionalización, el especializarse en algo que te apasiona, que te gusta, que vos recién mencionaste que viene desde antes de la secundaria, ¿o no? Esto de escribir, ¿viene de chico? ¿Cuándo lo descubriste? ¿Cuándo dijiste, quiero ser profesor de literatura y molestar a todos los nenes con sujeto y predicado? Dar clases de gramática los lunes a las 7 de la mañana, eso fue lo más lindo que me pasó en la vida. Qué buen horario ya. Todos los nenes con la lagaña así. Tal cual, sí, sí. Es como vos tenés matemática y lengua, ¿no? Claro, o te meten geografía a la primera hora. ¿Por qué le hacen eso a los chicos? Así que sí, es necesario profesionalizarse. Viene de cuando me fue mal con la música. Mirá, ¿tenés un trasfondo musical? Estudié, fui al conservatorio y yo era del tipo de personas que sacaba 10 en las pruebas del conservatorio. Pará, ¿cuántos años tenés, amigo? ¿Cuántas Bueno, vidas tenés? vamos a dejarlo en el misterio. No, 38. Bien, amigo, estás flama. Así que pudimos... El tema es que el que te contó que hizo muchas cosas es que, bueno, que alguna no la hizo tan bien. No, o te abrió, el otro día hablaba en la entrevista anterior que la pueden ver, con el chico que hace diseño, cuando Steve Jobs une los puntos. Cómo haber hecho, no sé, gráfico, ¿cómo es? Cuando hace las letras, caligrafía, Sí, le sí. permitió después cuando se dedicó al sistema y empezó a crear la Macintosh y todo el mundo de diseño. Cómo a veces uno hace... pasa la memoria hacia el pasado y va uniendo esos puntos y encuentra de que tenía un sentido haber estudiado música, interpretar los cosas de la música, no me sale ahora, partituras y todo lo demás. Son conocimientos que los tenés y vos decís, ¿para qué quiero saber esto? Y que el día de mañana te sirven para un montón de cosas cuando unís puntos. Tal cual. Y es que uno cuando piensa en la formación de un profesor de literatura, piensa en la parte más académica, en sujeto y predicado, pero también pensando en la lengua. Pero también vos tenés esta parte literaria de fondo, que es un arte y se conecta mucho con la música, ¿no? Con este otro lenguaje y como que en tu mente tenés esta parte de decir, bueno, sí, conozco cosas académicas, arrancamos citando a un filósofo, Claro. pero también tenés esta cuestión artística y de ver la vida Exacto. de forma... Más poética, más romántica, darle sabor a la vida. Y no es aburrida como a veces te la pintan. A mí me pasa con la historia también. Yo soy amante full de la historia. Y cuando vos decís, no, me encanta la historia, vos decís, este debe ser un aburrido tremendo que, no sé, se la pasa viendo documentales, de, no sé, de cualquier cosa. Pero yo le encuentro Vos sos sabor. el tipo de personas que sabe quiénes son los que están en los billetes. Exacto, literalmente. Yo, no sé, me preguntan quién es. O sea, y me encanta la historia argentina, pero mal. O sea, introducirme, no sé, en el soldado fulano que, bueno, volviendo a esto, lo de conocer, por ejemplo, me dijiste lo de literatura y el otro día tuve
en el profesorado a mi querida profesora Valeria. Y yo le hice esta pregunta. ¿Saber tanto, profe, le conviene al escritor? ¿No se cohíbe a la hora de escribir? Y ella me dijo, no y sí. Porque Wow. el proceso de escritura es diferente, porque es todo un proceso, no es solo escribo y después, o sea, y lo publico, lo escribo, lo reedito, le doy el sentido que tiene que tener el libro, voy trabajándolo desde la gramática, de la sintaxis, de todas las herramientas que te da la literatura. Para vos es similar con los conocimientos, te cohíbe la literatura a la hora de escribir. Bien, yo tuve una etapa en la cual tenía que trabajar muchas cosas de forma interna. Entonces yo pensaba que si yo iba a ser más intelectual, si yo sabía más cosas, la gente me iba a querer más. Ok. Entonces, como Hay que un sentido de trascendencia ahí. hay algo, viste, de decir, bueno, estoy en el grupo y, bueno, queremos que esté porque sabe de todo, ¿no? Tipo, el Este es trabajito de grupo. este es el Wikipedia, ¿no? ¿Viste? Claro. ¿Está el que hace la maqueta o era el que sabía? El que se concentra solo en ser intelectual y acumular información, le pesa la cabeza. Se Mirá. acuesta a la noche y todavía sigue procesando datos, vive con su mundo abstracto, ¿no? Y es casi metafóricamente como un autista de lo intelectual de los datos, Tremendo, ¿no? tremendo concepto, amigo. Y no puede conectar con los demás, porque decir, bueno, me interesa cuando te interesan mis cosas. Qué loco. O sea, Entonces, se termina como aislando. te termina como aislando si vos querés ser tipo Pero no es intelectual y llenar. inconsciente. No es inconsciente de decir, bueno, me aíslo porque yo sé más que ustedes. Sino como Es- del contenido. Estoy pensando en esto y bueno, si vos pensás, querés sumarte a la discusión y debate que tengo todo el día en la cabeza, te podés sumar como una voz más. Y si no, Tremendo. bueno, déjame con mi debate Continuamos. interno. Eh, entonces, yo en eso Dios tuvo que sanar algo, Mira. porque el que busca trascender por lo intelectual, te quedás con esto de aquello que Pablo hablaba en cuanto a la sofía de este mundo, la sabiduría de este mundo, ¿no? Que tiene eso de pasajero y eh, te aleja un poquito de lo que Dios quiere moldear, porque termina siendo una especie de máscara, porque en el Ok. fondo vos decís, bueno, no, hay que pensar en la doxa, pensar en la mente, pero también hay que pensar en el patos, en el cardis, en las emociones, porque Dios no, nos llamó a todo eso. Y justamente al leer los libros míos vas a ver que muchas de las cuestiones habla de las emociones, de sanar, de reconocer toda esa parte que usualmente uno la ignora. Mira. Y a veces muchas cosas de las que vos haces en tu vida te las terminaste generando vos por esta parte tuya que vos desconoces. También. Y por esto mismo que estabas mencionando, anteriormente dijimos de la complejización de la escritura. O sea, ¿te cohibió o no haber estudiado literatura? Sí, no. Sí, no, lo mismo que mi profesora. Lo voy a decir después. Eh, Hablé con un escritor y dijo y dijo corroboró exactamente lo lo que mismo vos que vos decís. dijiste. Sí, porque a veces vos querés, usás palabras, hablas de forma académica, pensás que Y es un ahí entra, ensayo. ¿quién lo va a entender? Claro, De vuelta el mensaje. O claro. sea, yo puedo escribir, no sé, teología. Vamos a lo teológico. Te puedo escribir un libro teológico súper complejo sobre arminianismo y los conceptos claves estructurantes de cómo el calvinismo... no me va a entender un sector muy Y pequeño. que justo está pensando en la salvación, cómo es, Exacto, o ¿no? sea, ¿por qué las Y cómo cinco es la historia de la solas? salvación, ¿Cómo ¿no? el Mm. arminianismo trascendió en el pentecostalismo y me cebo, ¿no? Digo, y cómo eso favoreció a ciertos sectores políticos para la expansión en Latinoamérica de fundar iglesias? Y capaz que el que quiere leerlo es un adolescente que está estudiando todo el día y que en realidad necesita tener un descanso en Dios. Entonces, yo lo que pienso es esto, es que necesitamos lo académico, necesitamos pensar y llegar a grados de abstracción como llegan las culturas escritas, pero
no nos tenemos que olvidar de algo. Es que nosotros somos occidentales con una mente occidental. Tremendo. Y pensamos como los filósofos que argumentaban, ¿no? Y vos pensás en Jesús, y Jesús no es un filósofo al estilo de lógica aristotélica. Exacto. Jesús no está pensando en una sumatoria de silogismos hasta que llega a un punto de abstracción de decir, bueno, no, solo los grandes, los más intelectuales, los que llegan a este grado de abstracción, son los que me van a entender. O nosotros. Porque Jesús, en realidad, él era más parecido a alguien que te contaba una historia. Tremendo, chaval. Jesús no entraba en un debate al estilo como nosotros pensamos, no. Parábolas. Él era una especie de dramaturgo. Con sus palabras te metía en un mundo de historias. Él era un poeta de la teología. Tremendo concepto, amigo. Era el mejor poeta de la historia. Tal cual. Y si vos lo pensás con tu mentalidad occidental, te perdés esto. Y vos no sintonizás con Jesús. Y vos decís, es una historia más que le quiso enseñar algo a estos campesinos que estaban ahí. No. Él te quiere enseñar a vos. Y te quiere meter en este mundo. Ustedes son la lámpara. Y una lámpara debajo de una mesa no alumbra. Pero si está en la cima de la montaña. O sea, es todo una construcción poética del mensaje de Dios, del reino de Dios, y no enfrascado. Sí, traspolado por una parábola, una historia, pero que te abre un mundo, un universo de conocimiento y de liberación. Tal cual. Porque Él me está diciendo, yo nací para iluminar. Lo que me está diciendo Jesús en esa frase es que yo soy luz, porque yo lo tengo a Él, y entonces puedo iluminar a otros. Tal cual. Y tenés dos opciones. Acá en Occidente tenés dos opciones. Entrás y decís, lo voy a analizar. Okay. Y decís, bueno, es un símil, es una metáfora. La parábola es como una metáfora, como un símil más largo. Y el símil es un desplazamiento semántico. Okay. El desplazamiento semántico tiene que ver con esta construcción de un significado con el cual vos le hablás de una cosa para hablar de otra. Okay. Y te aparece todo eso y pensás, bueno, eso es lo que Dios me quería transmitir. O tenés la otra opción. ¿Ese es como, cómo lo tomás? ¿Como de la manera simplista o como la manera académica de decir, bueno, significado, significante, el mensaje, el código, el canal, y bueno, me llega a mí que soy el receptor y bueno, el emisor es eso? Tal cual. Bueno, es como esa segunda parte, como estos límites de lo académico, porque lo académico te eleva, lo académico te lleva a lo abstracto, pero lo académico también te limita si vos te quedás ahí nomás. Tremendo. Entonces, la otra opción que vos tenés es decir, yo soy la luz. ¿Te la La crees? luz está acá adentro. O sea, vivo en un mundo el cual Dios vino a iluminar. Y yo soy una lámpara como de aceite, donde Él es el aceite, y me enciende con su fuego, y cuando yo paso, la gente puede ver a Dios a través de mí. Tremendo. Es como identificarte cuando vos decís, chabón, amo a, no sé, a esta banda de música. Mirá cómo escribe, mirá cómo me transmite. Yo creo que el verdadero apasionado del Evangelio, del Reino de Dios, cuando lee esas historias, no te puede no provocar algo. No sé, es tremendo. Tal cual. Y necesitas como cierta cuestión de humildad cuando vos te acercás a la Escritura. Porque ¿qué pasaba? Jesús se encontraba con los doctos, con los académicos, y como decía, bueno, él no tiene formación. Vos creés, claro, le decían que se junta con los pobres, con las prostitutas, con... Déjalo, que siga escribiendo sus cosas. Tal cual, o sea, no lo introducían en el debate, porque no suma las credenciales. Como de vulgo, no ponele. tiene, tal cual. Entonces, pero el campesino sintonizaba. Él quería conocer a Dios y entonces él podía sintonizar con un mundo que los otros se quedaban afuera. Claro. O sea, también tenés a Nicodemo, que el chabón sabía una bocha. O sea, era un erudito de la Gran Siete. Y el loco entendió, pero no quiso aceptarlo. No sabemos. O sea, en la historia de Juan 3 queda ahí, como fue o no fue. Tuvo la posibilidad, algunos dicen, tuvo la posibilidad de ser uno de los 12. No quiso. Sí puso guita como Bernabé, pero financió el reino, pero tenía algo más Dios para él. Y vuelvo a esto. Lo entendía el niño con esta poesía, pero también el erudito podía sacar
más jugo de esas historias. Tal cual. Pero él, por ejemplo, tuvo un primer desafío de parte de Dios. Vos, Nicodemo, Ok. vos tenés que nacer de nuevo. Ah, como Así- el erudito. Así como vos lo estás viviendo, no, acá no entrás porque tenés demasiado equipaje y la puerta es estrecha. Así que te tenés que sacar algo para poder entrar. Hagamos algo, mirá. Así clipeo. Se van a comer el viaje, algunos en Instagram y va a decir, no, se puso a pelear ahí. Sos Nicodemo. O sos como un académico. Yo soy el hermano Pepe que Tengo que solo Espíritu Santo. interpretar. Sí, tengo sí, que- no, vos defendete como vos quieras. Ajá. Che, pero al final, en teoría, la letra mata. O sea, ¿para qué estudiaste literatura si no sirve? Ya me ganaste. Nah, amigo, dale. Para que me ponga. O sea, yo soy Dale, dale. Yo soy Nicodemo. Sí, Nicodemo. Soy el Nicodemo actual. por Claro, decirlo Nicodemo así. actual, pero ya convertido. Ah, Vos tenés bien, que bien, defender ese rubro académico y decir, no, flaco. O sea, el mundo académico te abre este espacio, este Claro. abordaje de conocimiento. Bueno, mi ¿Está pueblo. todo ok ahí? Bueno, las cámaras bien, todo tal. Bueno, Va de vuelta. dale. Toma dos. Toma dos. Acá con Josué, que no hizo el aguante. Tenemos acá el público. Uy, Tadai. llega comida. Tadai, No terminamos esta y ya llega más. Si querés. Venga. Bueno, permiso, ¿no? Venga, acá. Agarra uno, sí, agarra el plata, Gracias, Dai. ¿Esto entra dentro de la filmación? Claro, esto entra. Sí, no pasa nada. Esto es así, la sinagoga abre múltiples universos. Bien. Bueno, Bueno, la respuesta está. Juan, mirá, yo estuve viendo tu libro, pero medio como que el mundo académico, no sé, veo como algo que le falta espíritu. No sé, siento que la letra, como que mi síntesis en general es que la letra mata. O sea, bíblicamente la letra mata. También vos me podés decir, estudiaste literatura y todo, pero no sé. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Y qué? ¿Y qué? Por eso tengo que solo estudiar y que me olvido de lo espiritual, del espíritu. Yo busco a Dios a través de lo espiritual, no a través de la lectura. Bueno, Dios dice que tenés que amarlo con toda tu mente. Entonces vos tenés que llenar tu mente de Dios. Dios es palabra y Él se quiere comunicar a través de la palabra. Sí, porque todo Dios bien, es pero logos. ¿qué Entonces estudio? la palabra tiene que llegar. Para conocer a Dios a través de la mente tengo que estudiar. ¿Cuántos años estudiaste literatura? Eran 4 y fueron un poquito Bueno, más. sí, casi obvio, 10. pero 4 años. Para conocer realmente el Evangelio a Dios tengo que estudiar en una universidad. Para mí no. O sea, no le veo sentido. Y te limita, la mente te limita. O sea, Dios nos invita al viaje de pensar porque creer también es pensar. Hay un asombro que dice la Biblia, dice que Dios se revela a través de lo conocido en Romanos 1:20, y vos pensás que es la naturaleza, pero también es la cultura. Hay mucho de Dios que se transmite en lo cultural. De hecho, una persona podría llegar a estudiar la cultura y encontrarse el mensaje a través justamente de lo histórico. Pero entonces no coincidís en la Biblia que dice la letra mata, más el espíritu vivifica. La letra mata porque la ley mata cuando vos la transgredís y el espíritu te vivifica cuando vos sos confrontado y te das cuenta, bueno, transgredí la ley, la letra me mató, pero el espíritu me vivificó porque me dio vida, me salvó. Para vos que estás viendo, te comiste el viaje. ¿Te fue difícil? ¿Tuviste estos debates así de qué sé yo, en iglesia o en el mundo académico? Por ejemplo, en iglesia. A mí me pasó un tiempo que, bueno, depende de las iglesias. Entra esto de, ¿para qué vas a estudiar? Si Dios viene pronto y... o sea, no hagas nada. Y después iba al mundo académico y lo mismo. O sea, vos sos cristiano. Qué bueno. O sea, no son tan inteligentes. O sea, veo pocos cristianos en la universidad. Bien. Bueno, mi historia fue al revés, porque yo fui con el secundario sin terminar, entonces, che, ¿por qué no termina el secundario? Y una vez un hermano que agarra y dice, bueno, vení a mi casa y yo te ayudo. Y yo, ¿qué pasa? Vos me ves que yo escribí los libros, pero yo soy duro. No, me cuesta entender. Entonces él se ponía al lado ahí a explicarme y demás.
hay una cierta pelea con lo académico, Desde pero la iglesia ¿crees que hay como una confrontación? hay cierto... Porque vos cuando te pones demasiado escatológico diciendo, bueno, Dios viene ya, entonces no estudies. Bueno, pero entonces tampoco hagas nada. Claro, quédate y que Dios los traiga porque, no sé, como vuelvo a otra entrevista, mencionaste esta mentalidad occidental, Mm. en Oriente es como súper desde el otro nicho. Carlos me contaba en la entrevista de que él fue a Indonesia, de que allá hay muchos cristianos que están surgiendo a través de sueños. Ujú. Y acá podemos ver conversión a través del compartir, del lenguaje. Y allá es medio como que no se puede compartir a través del lenguaje. O sea, Guau, no hay libros cristianos. O sea, impresionante. y tiene que ver, creo yo, con esto de que Jesús está para todo el mundo. Y si en este mundo también nos sirve estos abordajes, tenemos que usarlos. Son herramientas que nos tenemos que preparar para ir a esos campos donde no van mucho, no se animan. Porque tenés que ser un poco exigente, prepararte, lleva sacrificio. Tal cual. Sí, yo pienso en Pablo. Pablo lo que tenía era esta cuestión de que él tenía una formación rabínica de primera línea, estudió a los pies de uno de los más grosos del momento, él conocía, pero a su vez él también tenía que releer eh, porque vos te vas olvidando. Entonces tenés Tremendo. que O ir sea, actualizando. él cuando escribe el Nuevo Testamento no son frases de Gamaliel. Sí hay algunas cositas se pueden ver de Gamaliel, Ujú. pero él es Pablo. Y Pero él es el Pablo que estudió, él es el exacto. Pablo que se formó. No hubiera tenido esa capacidad de adaptarse, porque no es lo mismo un Pablo en Romanos o un Pablo en Gálatas, la forma de expresarse es Tremendo. totalmente distinto, entiende el mundo del otro, con uno le habla más al estilo judío y con el otro le entiende toda esta parte lógica que el latino tiene, toda esta formación, por ejemplo en Romanos que va armando un argumento lógico de Por ahí, capítulos. claro, entremos al mundo Pablo. Me Mm. encanta Algo que hablar. te quería comentar Sí, era el del dinamismo de Pablo, porque él tiene esta formación judía, pero él lograba incluso tener una formación o conocer o identificar el mundo pagano. De tal forma que cuando predica en Atenas, vos fíjate que hay una parte, eso es Hecho 17, ¿no? eh, está en Hechos, y nos encontramos con esta parte que como que está citado, ¿no? Y dice que nosotros venimos de Dios. Bueno, lo que él cita, él se sabía un poema pagano al dios Júpiter, que es Ju es Dios, Peter es padre, o sea, el dios padre, se sabía un poema pagano y le predicó usando un poema pagano. Es como si vos, no sé, fueras Claro, ahora y uses una canción de... una canción para predicarle a la cultura, o incluso como si te sabieses algo de ocultismo para predicarle al que sabe algo de ocultismo. Tremendo. O cómo O sea, utiliza la herramienta. una cosa que a vos te parecería una súper herejía, ¿no? Pero él lo logró para hacer un puente para la conversión. Decía, bueno, de Dios vinimos y yo te vengo a predicar a este Dios Evangelion y Anastasia, que es el Dios de la buena noticia y el Dios de la resurrección. Tremendo. Una cosa impresionante, ¿no? O sea, él logró hacer ese puente. Porque No, si agarraba y decía, no, porque Moisés dijo, y bueno, pero Moisés es del otro sí, pueblo, sí, otro, nosotros bueno, somos no, otros. no, uso algo de tu cultura Mm, para introducir al verdadero Dios. impresionante. Por ejemplo, en Hecho 17, ahí, no sé si de Arato, no me acuerdo bien quién es el filósofo que él usa, o de fenómenos, algo de esos filósofos de los primeros antes de Jesús, que él cita esa frase, pero me copa mucho esa parte que él, cómo se introduce, como diciendo, lo he visto como que son y hablan y la verdad que es genial, o sea, todo el mundo académico que tienen ustedes está buenísimo, pero yo vi una estatua que de un dios no conocido y hoy les quiero hablar de eso. ¿Cómo usó? O sea, hay algo poético ahí también. Impresionante, sí, 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 porque, o sea, ver, algunos dicen que incluso podría haber sido una lápida donde él vio esta partecita, Claro. ¿no? Entonces, sacar esta frase casi poética, ¿no? Desde una frase Y Dios no conocido. el Dios no conocido. Y suena como, incluso a marketing, ¿no? Algo que te suena como pegadizo, ¿no? Algo que le entras por la curiosidad. Una cosa muy inteligente, muy astuta, que vos necesitás.
necesitas realmente formar la mente, entrenarte para este tipo de cosas como para poder verla y usarla en ese momento. Porque eso vos capaz que lo podés pensar, capaz que de un escritorio, pero del mano a mano necesitas cierta agilidad de ya haber Claro. tenido ese recorrido. No es solo... Entonces, el que está frente a un libro ya vivió mil vidas sobre los 1000 libros que leyó. Tremendo. ¿Qué te iba a decir, Javi? Y volviendo a lo anterior, ¿tuviste como críticas así de cristianos, de iglesias, de algo cuando ibas escribiendo, por así decirlo, o no? Eh, las críticas en internet, de ahí es la Ah, ok, más... ok, los típicos mm. hate. Generalmente en la iglesia hay como cierta cuestión de decir, bueno, hay que estudiar y demás, qué bueno que lo estás haciendo. Pero también hay una cuestión de, bueno, pero vos también lo puedes hacer. El típico de la abuela, qué lindo, ¿no? Tal cual, sí, sí, algo así como de, se tendría que hacer y bueno, alguien lo tiene que hacer. Bueno, qué bueno que lo está haciendo él, ¿no? Claro, ¿Viste? sí, sí. Pero hay un llamado a volver. Nosotros estamos en Argentina en un espacio donde leemos en promedio 1,3 libros y un país desarrollado lee unos 10 libros al año, unos 11 Tremendo. libros. Entonces es como si vos fueras... Yo pensaba como que la cultura argentina tiene, o será porque me rodeo por ahí de ese nicho. Yo siento, no sé, en redes sociales, cuando subo un libro o algo, todos me preguntan de quién es, o pensé que había un... Es más, Buenos Aires particularmente, no sé, camino calle Corrientes y eso, y hay puestos de venta de libros antiguos y como que se vende Hay todo, bastante. claro, lo que pasa es que uno por ahí piensa 1,3 en promedio, pero y charlas con 5 personas, no, yo nunca leo, entonces tenés uno que le levante el promedio. Claro. Entonces habría como que repartir un poco Ahora más. tenemos psicólogo a lo loco, o sea, tenemos, creo que la última estadística vi, cada 4 cuadras hay un psicólogo. Impresionante, sí, sí. Este, bueno, eso tiene que ver con la necesidad de catarsis, con la cuestión de ser escuchado. Bueno, son todas cosas que también están dentro del mundo espiritual, capaz que no tiene que ver tanto con lo académico que decíamos, pero sí con esta cuestión de este alma, que no es como por ahí pensaría algún descendiente de Nietzsche, que es una historia que el cerebro se cuenta a sí mismo hasta que se apaguen las luces, por decirlo Claro. así. Sino que tenemos un adentro, ¿no? Y ese adentro hay que cuidarlo y tenemos una necesidad de ser escuchados. Y Dios es ese que está en tu adentro, que te conoce mejor de lo que vos mismo. Aquello que vos no podés poner en palabras, Dios lo entiende de una forma que yo mismo no lo Claro. entiendo. Hay algo personal, subjetivo ahí que es personal, o sea, no. Y que yo necesito ese Dios. Y hay una historia que es la historia del buen samaritano, donde hay un tipo de Jesús ahí que es el que rescata al herido y va a sanar la herida. La palabra para herida es trauma ahí. Tremendo. Y vos tenés esta cuestión de que Dios viene a sanar el trauma. Claro, y cita al levita, cita al, no sé si a otros, y el último que viene es un samaritano Tal que lo cual. levanta, Y vos, y la palabra que usa para sanar es trauma. tal cual. Sí, sí. Qué loco. Es impresionante, ¿no? Y, o sea, ninguno de los dos quería correr el riesgo, porque ¿qué pasa? No sabían si era un señuelo de que se hace el herido y después viene otro a emboscarme. Entonces, o el sacerdote también diciendo, bueno, Ah, no, y si no es judío, después tengo que qué volver de loco. nuevo y yo estoy yendo a Jericó para poder descansar y bueno, no, sigo de largo. O esto de dar el tiempo. O sea, capaz esta charla aborda varios temas. Mm, Recién, es como, ¿viste cuando te cae la ficha? Es mm. como cuando ves a alguien de la iglesia y esa persona necesita tiempo. Que vos le dediques tiempo, la escuches. Y a veces pasaban, sí, sí, voy a orar por eso. Mm. Oro por vos. Y después te vas y ni te acordás en tu oración. Yo pienso que esta cuestión de lo que vos charlabas del aumento de la cantidad de psicólogos tiene que ver con una desconexión que vivimos. Y Ok. queremos por ahí encontrar en psicólogo, tenemos como una muleta. Está muy bueno, ¿no? De hecho, yo, la iglesia misma me dice, "Che, ¿por qué no vas a visitar a tal terapeuta? Yo hago terapia y mi Por algo... esposa estudia psicología y, o Mm, sea, a mí me encanta. mm,
Me empezó a gustar por Dai, porque, o sea, primero antes como que un poco la menospreciaba por esto de mis primeros abordajes de la iglesia, de que no, los psicólogos son o para locos o para gente, no sé. Tal cual. Y nada que ver. Y no sé por qué la iglesia me mandó, dice, o sea, porque Claro, la iglesia a mí me mandó a hacer terapia. Sí, bueno, pero nunca me dijeron no por qué era, ¿no? Así que, pero ¿qué pasa? Como que terminás encontrando una muleta, algo que te suplanta, algo que te falta en tu vida. Las comunidades que tienen mayor expectativa de vida son aquellos que viven junto con su familia, que tienen esa conexión con la familia, tienen esta parte social tan desarrollada, ellos tienen mayor expectativa de vida. Y yo pienso que por ahí el occidental, en estas nuevas ciudades tecnológicas y todo este avance que hubo en cuanto a la urbanización, nos terminó aislando, nos terminó convirtiéndonos en seres cada vez más individuales, que incluso se alaba lo individual, se Claro. alaba tu proyecto personal, tu vida, Y se lo que vos expone. querés. O sea, y se expone y se Mm, alaba. Es como, claro. creo que nunca estuvimos más conectados como humanidad, Ujú. como en ningún otro proceso histórico, pero a la vez estamos cada vez más solos. Claro, y yo tampoco creo que es una conexión real lo que es Exacto. la plataforma tecnológica. Es un canal de comunicación, pero no termina de ser una conexión real, una conexión uno a uno, una conexión lo que vos lográs en ciertos espacios donde vos podés abrir el corazón, que eso es por ahí con tu madriguera, con tu familia, con tus amigos, con esa gente que podés ser vos sacándote la careta. Termina de ser como un diálogo superfluo, algo Mm. que no sé, que no es tan profundo el diálogo que se encuentra en las redes. Si lo comparás vos, tipo con la literatura, el diálogo de mano a mano. Yo creo que esta cuestión de ser anónimo te permite no ser vos mismo. También. Creás tu avatar. Tal cual. Entonces, desde el que comentás, o también esta posibilidad de editar, de filtrar, son cosas que vos no podés hacer en una conversación. Como esta que Donde nosotros te la pisaste, sacamos te así. pisaste. ¿No? Entonces, la vida es en crudo, la vida no está editada. Es tremenda. Estás poeta hoy, ¿eh? Hoy salimos, hoy bajó la musa, como decía Aristóteles ahí. Estás poeta. ¿Qué te iba a decir, amigo? ¿Y laburaste o seguís laburando en sociedades bíblicas? Bien, bueno, nosotros nos terminamos conociendo a raíz de la gente que nosotros visitábamos en Sociedad Bíblica. Trabajamos hasta hace algunos años, o trabajé hasta hace unos años, antes de la pandemia, un poquito Ok. antes. ¿Y Eh, qué área estabas? Recorría y visitaba las distintas provincias. Visité un pueblo llamado Chimpay, no sé si... ¡Ay, qué lindo! Bueno, y también Chimpay. Chimpay, ¿no? Río Dice que Negro. de ahí sale la buena gente. Y bueno, visitaba también a gente de Enchulechuel, y no sé si lo reconoces ¿Con este libro? ¿Con este? ¿Con este sale bien acá? Lo conocí a mi querido amigo. Estaba en la biblioteca. Yo soy una persona que si me invitas a tu casa, vos me invitas a tu casa, lo primero, ahí está Dai para afirmar o desafirmar lo que digo. Lo primero que hago es ver si tiene libros la casa. Y veo qué libros tiene, porque por sus libros los conoceréis. Por sus libros los conoces. Impresionante. Eh, y entonces empiezo a chusmear y veo que este libro estaba en esa biblioteca. Y yo digo, qué interesante. Lo empecé a abrir. Digo, ¿quién es Javi Martínez? Y lo vi, digo, Bahía Blanca. Empecé a ver el libro. Leí un capítulo en ese, porque son tipo como relatos, son bastante interesantes. Lo leí y me impactó. No, ahora, sinceramente, no me acuerdo qué capítulo leí, pero, ¿viste? Cuando es justo la palabra. Wow. Acá tenemos un profeta justo para hablar de eso, Figura acá Josué. atrás, dice, acá figura el nombre de Josué. Ah, sí, está Josué acá. Sí, sí, Josué está. Josué Ruiz Rivas. Rivas. Ministerio Nueva Identidad. ¿Seguís ahí, Josué? Sí. Qué jugador. Gracias, Josué, por estar acá con nosotros. No, Eh, y bueno, leí ese capítulo en la casa de mis amigos Campo, en La Marque. Y digo, lo voy a escribir. Lo voy a buscar por Instagram. ¿Quién es Javi Martínez? wow. Y le puse, ¿cómo anda Javi? Le mandé una foto. Estoy leyendo esto, mirá.
No era ni mío el libro, pero te lo mandé como diciendo, mira, estoy leyendo y lo pedí prestado, me lo prestaron y lo leí. Y la verdad, es muy interesante. Y ahí te conocí. Bien. Y hay las redes donde no te conectas, pero te da la posibilidad de conectarte. Y Exacto, ahí porque nos pudimos después conocer. no nos quedamos solo con el abordaje de redes. Nos vimos en Bahía. Tal cual. Este, Y después trabajaste para mí. y- Cuando saqué mi casi, libro. el libro Árbol, no, qué bueno. Está disponible en Amazon. Está en Amazon ahí, lo he dejado de publicar. Vos me entrevistás como escritor, pero yo también te podría entrevistar como sí, escritor yo, ahí. encantado cuando vos quieras. Internacional. Ya estoy en Amazon, así, internacional. Y nada, y ahí te conocí, y la verdad, digo, qué interesante que hayan personas que recorran, que compartan, y que lo hagan como venimos hablando, no desde, por ahí yo me pongo de ejemplo, yo en esa, o sea, no estudié nada y era como que quería compartir algo y encontré ese espacio de escritura. Quizás lo hice bien o mal, fue mi manera de comunicar esas voces que tenía para comunicar en ese tiempo, que hoy ya, no sé si las comparto a veces, algunas, eh, pero como que vi a Debaterías otro. con tu yo de hace unos años. Claro, hoy yo agarro a Ezequiel del 2019, 18, y le digo, escúchame, flaco, mira, esto es así. Bueno, yendo a lo de tu libro, lo encontré en esa biblioteca. Y, o sea, el laburo que vos haces, ¿eso lo hiciste con sociedades bíblicas? ¿De ir repartiendo por provincias? ¿O vos buscás puntos de venta, dejás en librerías? ¿Cómo es el proceso una vez que vos ya tenés tu libro? ¿Lo escribís, lo lees, lo editas, lo reeditas? Haces todo el laburo de escritura y de edición. Y después, ¿cómo lo difundiste? ¿Cómo empezó ese laburo? Bien. Bueno, lo bueno de por ahí tener una experiencia de trabajar en esto de la distribución de las Biblias, uno ya conoce cómo es el circuito para hacer llegar un libro, ¿no? Volvemos a los puntos de Steve Jobs. Había un algo para que pase este otro algo. Entonces, la Biblia uno generalmente la piensa por su contenido, pero la Biblia en definitiva, el soporte por el cual se distribuye, en su mayoría, es el soporte del libro. Entonces vos la distribuís como si fuera un libro más en cuanto a lo que es la distribución. Se comporta en realidad como si fuera un libro más. Entonces, tenés este aprendizaje de cómo es esa cadena de hacer llegar lo que está en el depósito o lo que está en la imprenta, hacerlo llegar al lector, ¿no? Tiene como varios pasos, ¿no? Claro, no es que... Tal cual. Entonces, por ahí se dice incluso que el escritor no escribe un libro, él escribe un manuscrito. Tiene que haber una editorial detrás que haga que ese manuscrito se convierta en el libro que tiene la persona. Por eso es que hace relativamente poco comenzamos una editorial que se llama Oración Publicaciones, justo en la pandemia. ¿Cómo es la página web? Ahí lo voy a dejar acá abajo en la descripción, pero es... Oración Publicaciones. Oración Publicaciones está en Instagram y tiene su página. Tiene su página de Facebook, tiene su página oracionpublicaciones.com, página común, ¿no? Okay. ¿Eso es tuyo? O sea, ¿lo empezaste vos el proyecto? Lo empezamos junto con mi esposa, el proyecto. Saludos. Saludos a mi esposa Flor, que hace unos días que no nos vemos, estamos en otra ciudad. Bueno, me perdí, ¿qué estás contando? De cómo empezaste el proyecto de Oración Publicaciones. Y que ibas a ofrendar a la sinagoga un... Bueno, trajimos el libro para ofrendar, ¿no? ¿Viste? Ya con el fuego para que la ofrenda ya... Mirá. ¿Qué hacemos? ¿Sorteo? ¿Querés hacer sorteo? Podemos hacer el sorteo, sí. Hacemos un sorteo. Mirá, vamos a sacar una publicación, etiquetamos a Juan, lo siguen a Juan, me siguen a mí, siguen a la sinagoga, siguen... 78 requisitos, ¿viste? Sí. Pero... Creo que me mencionaste estoy quemado. Creo que me decían a Juan, pero... Estoy quemado. Bueno, está... Iba a decir Josué encima, ¿viste? A Josué. Mándale por favor a Josué que está acá afuera. Siguen a Josué, siguen a Javi, siguen a ese, siguen a la sinagoga. Dejan un comentario y vamos. 3, 4, mirá. No, uno me dejo ya. Uno de la sinagoga. 3, lo vamos a sortear. Bueno, capaz que 4. Veo cómo Dios pone algo en mi corazón. Bueno, este es el libro que más cariño uno le tiene porque justamente es el que abrió. ¿Es uno de los primeros? Es el primero.
¿Es el primero? El primero, tal cual. Mirá, tremendo. De hecho, incluso cuando el libro que te llegó a vos, yo te confieso algo, que es, hicimos lo que teníamos, lo que pudimos con lo que teníamos. Ah. Entonces, tu libro, el libro que vos tenés, el original, era muy casero. Claro, por ejemplo, yo recién abrí este y tenía como hojitas ya con textura, o sea, de fondo. Esto está tremendo. Estos cambios así de negros. Creció. El interruptor de la oración. Capítulo 4. O sea, ahí tengo un abordaje copado. Actividades, resumen, número de página, capítulo, una pequeña introducción a cada capítulo. Bien, una de las cosas que te permite el género de inspiración es que vos podés hacer en un panorama mucho más general. Okay. Entonces, ahí en el interruptor de la oración, como vos mencionábamos, abro con un debate teológico, que es, si Dios es el que controla todo, ¿por qué orar? ¿Hasta dónde llega el punto el libre albedrío y el determinismo? Ah, ok. Pero es como cuando, el calvinismo de por qué voy a predicar si Dios si ya tiene predestinados. Si ya tiene a la gente salvada, entonces ¿para qué le voy a anunciar? ¿Para qué voy a hacer esta libre oferta? Bueno, algo parecido pero con la oración. Entonces, pero vos cuando lo abordás del género de inspiración, vos no te pones en el debate teológico de decir, bueno, a ver, ¿cómo funciona el universo? ¿El universo es un universo orgánico, como lo pensaba Aristóteles? ¿Es un universo más mecánico? ¿No? Ese es el universo que proponía Marx, o la teoría de Marx. Cuando lo abordás del género de inspiración, a vos llevás a la persona a orar a pesar de que hay cosas que vos no terminás como de entender y definir. Okay. Entonces, terminás abordando la parte práctica. Y ese interruptor de oración es el interruptor que uno tendría por ahí en una radio cuando estás en el campo de batalla. Y estás enfrente del fuego, de la adversidad. Y apretás un botón y llamás a los refuerzos. No sabés si van a tardar un poquito o si, pero el refuerzo va a llegar. Bueno, es tremendo. ¿Qué te iba a decir? ¿Sos de cuna cristiana o tipo que dormía en las bancas ahí, tu papá como acá, como Josué que nos contaba que viene de los papás Josué pastores? nació en una iglesia, Josué. Claro, nació, o sea, no alcanzó a ir al hospital. La mamá dio a luz en la iglesia. Claro, el bautisterio. Tal cual. Y Josué capaz ir durmiendo en las bancas, todo incómodo, vamos allá, yendo, no quiero ir, y lo lleva. Un niño de iglesia. O, como yo, que proceso de adicción, alcohol, mambos de todo tipo, y después llegamos al camino del Señor a los 17, casi 18 años. Bueno, Tu conversión. yo soy un como vos. Ah, sí, sos como un Saulo. Como, bueno, yo tenía unos debates ateístas. Mirá. ¿No? Entonces. Era como agnóstico por ahí. Era ateo, era Dios no existe. ¿Ateo? Era Dios no existe, somos personas que estamos arrojadas al mundo. Bien dicho. Somos un saco de huesos químicos, perdón, de huesos y de químicos y que tienen fecha de caducidad, ¿no? Y un día el cerebro se va a apagar y ya está, fin de la nada misma. No, o sea, es como. No hay nada, no hay un por qué ni un para qué. Somos un accidente y bueno, y tenemos una aquí ahora, ¿no? Era una mezcla entre la filosofía martillazos de Nietzsche y Sartre y su existencialismo. Tremendo. Pero también una especie de Schopenhauer, ¿no? También una vida pésima, fatalista, ¿no? Como muy creías como en lo apocalíptico también, todo el futurista, ¿no? De que iba a haber un... Eso más el positivismo que cree que, el positivismo filosófico que cree que la tecnología nos va a salvar. No, yo no pensaba eso. Yo pensaba que vinimos y sufrimos. Y era muy latino en cuanto a, por ahí, el que piensa en el realismo mágico de Márquez. Esa persona que vive para sufrir, pero bueno, cada tanto es lo que nos tocó, no se puede hacer mucho más y bueno, disfrutar lo que se puede. Y $1000 al dólar. Mira. Tal cual. Y si tenés uno, gastalo pronto porque bueno, después te va a valer menos. Pero qué loco porque
¿Cómo es la interpretación de un filósofo europeo en un latino para vos? ¿Cómo lo abordás? Desde tu vivencia latina, o sea. Tal cual, sí, que vos lo lees gente que incluso fue de otras épocas, de otros siglos, ni siquiera por ahí algunas cosas se aplicarían en la Europa actual y vos lo querés traer a tu Latinoamérica. Pero bueno, lo vís ahí porque es lo que vos conocés y es lo que más como que te sintoniza, ¿no? Y de algún modo vos terminás siendo un poco, porque vos decís, no, porque tengo un sustento filosófico, pero en definitiva vos vivís un poquito la posverdad, porque decís, esto es porque siento que es así, siento que es verdad. Y entonces el ateo tiene mucho de esto, porque vos tenés que negar algo sin tener las pruebas para negarlo, y decir, bueno, no, el otro es el que tiene que probar que existe, y cuando se te rompe algo en cuanto a... el ateo tiene una parte donde es esa fisura, donde se golpea esa parte, Dios golpea esa parte, vos decís, bueno, pará, no, el mundo no puede ser así como estamos. Y uno de los filósofos más conocidos del ateísmo del siglo pasado escribió un libro que se llama Dios existe, el último libro. Pero lo había ¿Fleck? No. Es una tarea para buscar. Dios existe. No Dios sé si es existe. Anthony Fleck. Bueno, William. Vamos a verlo aquí. Entonces, Dios existe. esta cuestión de que él descubre lo que dice Romanos 9:20. Dice, bueno, el cosmos no podría existir sin una mano que hubiera estado microscópicamente armando las masas, armando las lumbreras. Y él descubre también estos descubrimientos ¿Cómo está mi genéticos. memoria? Perdón que te interrumpa. Anthony Fleck, Dios existe. Sí, lo leí. Te ganaste un libro. Me gané un libro, gracias. Perdón por haber leído Anthony Fleck, Dios existe, y citarlo sin... La gente no llegó a comentar que era Anthony Fleck para ganarse el libro, así que no. Bueno. Si llegás a este punto, te comentás a Anthony Fleck y te vas a ganar un libro. Claro, ahí está. ¿Cómo estamos con los chicos? Entonces te pasa esto, O ¿no? sea, Y el latino termina conociendo a Dios por su experiencia trágica. El latino es esta cuestión de somos trágicos, sufrimos, ¿no? nacimos para sufrir. Nacimos para sufrir. Pero el latino también tiene esta cuestión de este punto de wow, la vida es... Claro, y somos desmedidos y demás. Y bueno, vos terminás conociendo a Dios a través de esta experiencia, de decir, bueno, llego hasta el borde y vos decís, bueno, pero ya no puedo sostener más esto, ¿no? Es como la teoría de los paradigmas, que vos tenés este paradigma hasta que se te juntan tantas anomalías de ese paradigma y te lo terminas rompiendo. Me abriste una bocha de puertas. Por ejemplo, dijiste, es como somos, porque yo soy latino también, vos también, Josué también está ahí. Josué vio a los latinos de Centroamérica, conoce más a los latinos. Hay otros países. ¿Qué te iba a decir? Somos un poco fatalistas y emocionalistas. Y ahí creo que también está la escucha de la iglesia, ¿no? De decir, bueno, los latinos somos así. Y por eso también o sea, podemos observar de que hay tantas iglesias. Yo, por ejemplo, vengo del pueblito Chimpay, 6.000 habitantes, como mucho. Y tienen que haber mínimo 25 iglesias evangélicas. Wow. O sea, es un montón. Y tiene que ver con esto también de decir, bueno, ¿Son todos evangélicos en el pueblo? No, por eso mismo te digo, o sea, ¿para qué tanta evidencia? Pero ahora, tu proceso de conversión, vamos a hacerlo más personal. ¿Fue también por la lectura de este libro de Anthony Fleck? ¿O fue que alguien te dijo, mira, es por acá? El ateo, de alguna forma, se para en un aspecto de soberbia en su mente, de que él conoce los secretos del cosmos. Y te pasa en un punto de vos decís, bueno, yo teorizo acerca de los secretos de cómo funciona el universo, y si es un universo abierto, o yo digo, no, que es un universo cerrado, y de repente te encontrás que no puedes con tu vida. Ok, o sea, ya la situación vivencial te supera. O sea, yo puedo decir cómo funciona todo el mundo,
Discursivamente. Discursivamente. Pero a la hora de poner en práctica en mi vida, no sé cómo resolver las cuestiones más básicas. Como por ejemplo. Y en ese momento yo estaba de novio, viviendo con una chica en ese momento, y resulta que quedé embarazada. Ok. Y no estaba preparado. Y eso te golpeó. Y eso me golpeó porque pasa, la chica empezó a ir a la iglesia y dice, bueno, pasame a buscar. Claro. Fue muy, Trabajo fino. muy astuta, ¿viste? Como todo evangélico. Y yo qué hice, y que ahí fui a buscarla, entonces dice, che, pero vos conocés al Señor. ¿Cómo Señor? O sea, no. ¿Qué Señor? ¿A quién? ¿A cuál de todos? Y entonces él agarra y me da, lo que me evangelizó, un papel con el número de teléfono. Y dice, llamame a lo que vos quieras, para hablar de lo que sea. Y esto fue genuino, eso es lo que pasa. O sea, que vos no fue decir, bueno, te doy el tratado, llenaste acá y después te van a llamar los de seguimiento para que vos hagas el proceso de discipulado y hagas una cosa. No, el tipo fue decir, bueno, a ver, ¿cuál es tu mundo? ¿Qué estás pasando? No lo entiendo, pero no sé, si querés yo estoy ahí. Y yo no te conozco y bueno, pero no importa, o sea, yo conozco a Dios y si querés yo voy y lo vais conmigo. Así que a la semana cuando yo me entero de la noticia de que había dado positivo el embarazo, resulta que lo llamo para decir, bueno, mira, la verdad que no sé qué hacer. Y entonces dice, bueno, yo tampoco sé qué hacer, pero Dios sabe, entonces acá tenés a Cristo. Y capaz que yo hice esa oración de recibir a Dios en el corazón, pero muchas cosas por ahí como que algunas cambiaron así como de inmediato, pero mucho cambió porque él vino todas las semanas y a dar el curso bíblico. Lo esperable era que vos respondieras las preguntas y él se fuera, pero él se quedaba hasta las 3, 4 de la mañana Hablando de la vida. escuchando. Ah, ok. Entonces todas las preguntas que uno tiene que no están en el manual de discipulado, él comenzaba a dar respuesta. Y hay una cuestión de que yo empecé a valorar después, que él a las 7 de la mañana se iba a trabajar, pero si hasta las 4 se quedaba respondiendo las cosas a un adolescente, claro. Y tampoco sabía que había garantía de que yo después fuera a la iglesia o que me convirtiera en un cristiano consolidado. Él no tenía ninguna garantía. Claro, ¿no? lo hacía Si yo no había mostrado nada, no había mostrado frutos, ¿no? Pero él... Encima eras ateo. Claro, encima es, bueno, acabo de recibir a Jesús. Che, pero en realidad yo no creo ni en esto, ni en esto, ni en lo otro, ¿viste? Y tengo todos estos planteamientos. ¿Y él tenía como ciertas respuestas a ese ateísmo? ¿O era más...? Eran las respuestas básicas, te comentaba un versículo de la Biblia. Qué loco, amigo. Entonces como que te pasaba el problema a vos, ¿no? Como Jesús cuando le decía, bueno, decime tal cosa, te respondía con una pregunta, es muy Jesús. te pateaba de vuelta la pelota y bueno, a ver, es muy resolvelo vos. Y una persona como yo te comentaba, ¿no? Por esta estructura evasiva, que es a veces de corte ansioso, no podés dejar de pensar en la respuesta. Y vos buscabas la respuesta. Tal cual. Cristo la solución. Y yo muchas cosas no entendía, yo te voy a confesar. O sea, yo digo, bueno, ¿cómo es estar del lado de Dios? Y bueno, ¿no? Yo me imaginaba que era como hacer todo lo bueno al estilo de hacer todas las reglas y cumplir y ser. Como moralista en un sentido estructural. Tal cual, es eso mismo, lo que vos acabas de describir. Entonces decía, bueno, lo que vos entiendas de la Biblia, hacelo. Y entonces yo decía, Jesús dice... arráncate tu ojo izquierdo, sí. Que casi, ¿viste? O sea, menos mal que no llegué a ese pasaje, ¿viste? Si no, porque era todo complicado. Pero bueno, yo leía, hay que andar en la luz. Ah, bueno, entonces no salgo de noche. Tremendo, no soy vampiro ahora. Y yo leí la parte de llevar las 2 tórtolas, si no tenías el cordero, llevar las 2 tortas. Y digo, ¿yo tengo que llevar las 2 tortas al pastor? Caía con 2 palomas, ¿viste? Era todo decir, bueno, o sea, yo quiero hacer lo que yo entiendo. Claro, pero era la misma... O sea, había algo ahí de... O sea, yo realmente quiero vivir eso. Ahora creí, ahora, bueno, claro. ¿Cómo es el asunto, no? Y una de las cuestiones que me pasó fue decir, hay que orar sin cesar. Y yo digo, bueno, ¿cómo se ora? Juntando las manos, con la cabeza agachada y los ojos cerrados. Pero yo manejo la bicicleta, ¿cómo hago? Qué loco.
Entonces, bueno, toda esta cuestión de O sea, de comenzar a aprender de 0 a 0. Tu ateísmo eras como un ateo súper fuerte, o sea, clave ahí de ateísmo posta, porque tenías conocimiento. Un ateo fundamentalista, por así definirlo. Tal cual, sí, sí. El que cuando... te evangeliza para que dejes de creer. Exacto, un ateo posta, no eso ateo que dice soy ateo y nada, no, ateo citaba filósofos y demás, y evangelizabas para que ese ateísmo se expandiera. Cuando sufriste tu proceso de conversión, gracias a, tiene nombre, Marcelo Jordán. Gracias a Marcelo, te amo Marcelo, sos un ejemplo. Viene Marcelo, te da todo ese tipo de calidad, te invierte mucho en vos, en hacerte preguntas, hacerte pensar, en darte tiempo y sobre todo escucharte. Y cuando vos empezás en el camino de Dios, eras súper extremista, literal, o sea, leías orar sin cesar y no andabas en bici porque no podías orar. ¿Cómo fue rompiendo Jesús esas estructuras? Terminaba, porque a la larga era como... no quiero ofender, pero era como un inicio de fariseísmo. O sea, sí, podría haber sido la persona más farisea de todas, ¿no? ¿Viste? Incluso yo dedicaba mucho tiempo a leer la Biblia y notaba que el cristiano promedio no leía. ¿viste? Claro. Me enfurecía, digo, no, ¿cómo puede ser? O sea, si vos venís hace muchos años a la iglesia y yo me acabo de leer un libro entero de la Biblia. Claro, leí Salmo completo y vos, hace 10 años a la iglesia, ¿dónde leíste Filemón? Tal cual, sí. Y eso que pasó al mes, yo me había aprendido todo lo que era la escatología de esa iglesia, que era dispensacionalista. Las 7 dispensaciones. Claro, yo sabía todo lo que pasaba en Apocalipsis, desde este punto de vista premilenialista, de la tribulación, y yo sabía todo lo que pasaba y lo que pasaba en esos 7 años y también lo que pasaba en el milenio. ¿Es como del nicho arminianista? Tal vez un calvinismo de 2 puntos, más ¿Sí? parece largo. Porque era salvo siempre salvo, pero más siguiendo por esta corriente de Darby, Scofield. Pero futurista en el arminianismo, o sea, el futurista en el arminianismo es como, creo en las 7 dispensaciones, pero están como enlazadas de que siempre hay un juicio en cada dispensación. Claro, sí. El de ahora es la gracia y viene, el Apocalipsis. Bien. La cuestión es que lo que yo te estaba contando era que al mes hicieron el esquema en el pizarrón, luego de buscando el pastor. Sí. Y entonces yo le iba respondiendo y todos se habían quedado sorprendidos, ¿no? Pero yo también, ¿qué pasó? Yo me sorprendí de que yo era el que contestaba. Wow. No, el nuevo, ¿no? Entonces, esta cuestión de este primer amor bien efusivo y esta cuestión de salir a predicar y predicarle a todo el mundo y que todos se conviertan, que yo creo que son cosas que hay que recuperar. Totalmente de acuerdo. Si bien es necesario, a veces uno dice, bueno, no, para evangelizar a tal persona hay que estudiar y hacer esto y hacer puentes y demás, a veces por ahí la llegada no es tanto como nosotros pensamos, ¿no? De que se van a convertir por el Anthony Fleck. A veces se van a convertir porque vos estás, porque vos lo escuchás. ¿No? Y a veces vos por ahí escuchás todo como el mambo que yo tenía, pero vos decís, bueno, no, pero pará. Esto, lo que vos ponés en palabras, hay algo detrás de todo eso, ¿no? O sea, esto que vos hablás del ateísmo y demás, es una parte temática de un síntoma mayor. Hay algo escondido detrás, ¿no? Y capaz que, en mi caso, era la falta de amor. Era una expresión inconsciente de una búsqueda de afecto, que te hacía ser rebelde, una oveja. Tal cual, sí. Era bueno, ya sé que no me van a querer. Entonces, bueno, le doy los argumentos antes, ¿no? Y no me siento rechazado, no me siento decepcionado. Te autoconvences de que soy así por esto. Tal cual. Y la vida con una máscara. ¿No? Sí. Porque yo soy duro, nada me toca y en realidad es todo lo contrario, ¿no? Tremendo. Es muy bueno lo que compartiste, amigo. ¿Cómo te sentís? ¿Viene bien? Ahora, en la entrevista. Bien, no, la verdad que cómodo. súper atendido, súper cómodo.
Ya seguimos tres horas más, sí, se puede. ¿Qué te iba a decir, amigo? Y hablando de esto del ateísmo y de la iglesia, ahora ¿qué iglesia, se puede decir qué iglesia vas? ¿Qué corriente doctrinal por ahí decidiste seguir? ¿Investigaste mucho? ¿Tuviste ese proceso de decir, voy a una iglesia pentecostal, voy a una bautista, voy a una calvinista, voy a una... ¿Cómo un ateo busca una iglesia en el siglo XXI en un continente occidental? Vamos a hacer más compleja Bien, lo que te pasa es esto, es que vos en realidad no conocés el trasfondo de la iglesia o no conocés a dónde está llegando. Claro. O sea, como que igual el ser humano lo necesita enfrascar en una denominación. Hasta que no tenés cierto conocimiento, tal cual, no terminás de conocer siquiera lo que es una denominación. Qué loco. ¿No? Y por ahí incluso pueden pasar muchos años hasta que vos saber de dónde viene tu denominación, ¿no? Dice que hay cuatro iglesias o 4 denominaciones, las cuales surgen todas. Luego del año 1529, cuando Lutero habla con Zwinglio y no se pone de acuerdo en un puntito, ahí se nos arman lo luterano y lo reformado, o lo de corte reformado. Luego tenemos el anglicanismo y por ahí cerquita el anabaptismo. Y de esas 4... El anabaptismo era como el más despreciado, fue el más perseguido. Y había, sí, todos fueron controversiales. Sí, igual como que el más luterano fue como más aceptado. Hay citas que son de esto de cómo ayudó al impulso del capitalismo en Occidente. Por ahí vienen mucho de la rama pentecostal. Los reformados mucho no investigué, y después los americanos muy yanqui, ¿no? Como que ingleses fueron en ese muchísimo, momento. claro, Sí. o sea, en Inglaterra como que fueron muchos a Estados Unidos. Bien, y ahí entonces, de esas 4 surgen todas las denominaciones que tenemos. Yo lo explico así un poquito en criollo para que lo entiendan, porque hay gente que no lee la Biblia, imagínate que no debe saber lo que es anglicanismo. Para vos. Te ponía a hacer pariseo, ¿viste? Para vos que no sabés. Ay, me reservaba. Generación de víbora. Bueno, entonces, el que viene de afuera, y por más que sea intelectual, mucho no conoce Claro. todo este trasfondo en donde se te está metiendo. En realidad lo que vos te pasa es si la iglesia te da respuesta y si vos lo que te enseñan de Jesús te da respuesta. Ok, si es aplicable. Claro, o sea, si tu vida te funciona con este Jesús o esta versión de Jesús que te están contando. Ok. ¿Y a vos cuál te sirvió? Bien, yo conocí en una iglesia donde se debatía si se tenía que usar corbata o no. Ah, era como yo. En ese momento ganó el no usar corbata, entonces ya había un avance ¿En qué año estamos importante. hablando? 8 años atrás. Ah, hace nada. Sí, hace relativamente poco. ¿Y barba se dejaba? No, de eso no se ve. Se ve que por ahí alguno tenía barba, entonces no. Pero iba en todas las piñas, así que no me pregunté. Barba me dejé después. Ahí eras un pequeño lutero en tu denominación. No era problemático, ¿no? De hecho, ok. incluso yo había llegado a hacer algo de espacio, decir, bueno, habrá que hacer A, B, C para tener un espacio dentro de la denominación, dentro de la iglesia local y eso. Y ¿Cómo había eso? eso. ¿Terminas separando a la gente? Cuando tenés al laico cuando de la tenés- iglesia. Cuando tenés una estructura muy cerrada es muy difícil meter a alguien. Porque ¿qué pasa? No solo tiene que aceptar a Jesús, sino todo el combo que va ahí. Entonces tenía un amigo que yo escuchaba mucho heavy metal y demás, thrash metal o deep metal. Y entonces invitaba a mis amigos y le decían, bueno, primero te tenés que dejar el rock, arrepentirte del rock. Okay. ¿No? Y era tal vez como Muy confrontativo. claro, decir, bueno, tenés que dar esto, pero todavía no me dijiste que me ofreces. O sea, te digo el porqué, o sea, tenés que dejar esto, pero tampoco te digo otra propuesta. Hay algo mejor, sí, ya lo sé, pero como que no lo presentás bien. Créelo por fe, claro, sí. Entonces, como que voy a decir, bueno, en definitiva, complica que alguien se pueda introducir en el ciclo cuando vos tenés demasiadas reglas. La regla está muy interesante porque te permite orden. O sea, hoy hablamos de quitarnos estructuras
realidad vos necesitas cierta estructura, pero la estructura correcta, de aquellas cosas que funcionan, Claro. y también la posibilidad de cambiar esa estructura cuando ya no funciona. Y por ejemplo, ahí cómo viene esto de, está bien, elijo la iglesia, elijo la denominación, todo este proceso, pero como que el cristiano lo investiga después de 5, 10, 15 años de convertido. Sí, definitivamente. Y ahí es cuando viene esa etapa de Viene- rebeldía, porque que eso al pastor no le va a gustar que eso, o sea, está bien, o sea, joya por el pastor, él cree en eso, tampoco es que estamos en contra de los pastores y demás que no se tienen cierta denominación, pero cuando vos le acercás estas preguntas y no las responde, vos sentís como que hay algo de necesito saberlo. O sea, ¿por qué voy de corbata a la iglesia? ¿Por qué no me deja usar barba? ¿Por qué tenemos luces o no tenemos luces? ¿O las paredes son negras o blancas? Claro, sí, que ese punto de cuando se, digamos de algún modo, esto de lo que se habla hoy como religión. O sea, religión es eso, religión es todo ese tipo de estructuras y reglas que a veces se santifican. Y a veces vos te sentís estafado porque vos decís, bueno, la forma de interpretar la Biblia que a mí me enseñaron no se corresponde con esta respuesta a veces liviana que me dan. Personalmente yo lo que pienso es que todo lo que tiene que ver con el legalismo y las reglas tiene que ver con una estructura mental, con una cuestión de una necesidad de orden, a veces casi compulsivo, basada por la ansiedad y el temor. O sea, vos tenés temor a perder cierto control. El tema es que vos no terminás de entender que vos no sos el que tiene que tener el control. Porque Claro. la iglesia es de Dios. Y Dios va armando la iglesia de forma dinámica en lo actual, persona a persona. Y hay cosas que yo no voy a llegar a entender porque Él desde arriba va como... habíamos puesto el ejemplo del dramaturgo. Bueno, que los actores vayan ocupando su espacio. Y si un actor quisiera intervenir en la obra del director, sería un caos. Claro. Y a veces el legalismo termina siendo eso. Como el legalismo termina siendo el actor principal que quiere hacer la suya y no interpreta el director. O sea, como que va en contra del director. Tal cual. Yo lo pensaba en un actor que quería hacer el legalismo. Por lo personificaste, sí, Claro. pero es como decís vos. Y este tipo de pensamiento que yo menciono, de esto de que es una estructura mental, te lleva a los nuevos legalistas. Los neolegalistas. Los neolegalistas, tal cual. Que son aquellos de que la forma de hacer iglesia es esta forma nueva. Tenés que tener pantalla LED, tenés que tener humo, tenés que tener luces, tenés que tener cierta música. Y eso es algo que nosotros tenemos que pensar hoy en día, de que es la nueva estructura que se va a instalar. Y Y a veces es más vos- como y a veces vos- capitalista también. O sea, viene como un poco de esta mirada occidental, de consumo, de que la reunión no tiene que tardar más de 1 hora porque la gente se aburre. Tal cual. Las prédicas tienen que ser muy cliché, muy clickbait, ¿viste? Sigue estos 3 puntos y tu vida cambiará de manera. O sea, Todo ese tipo de cosas, lo que vos tenés que analizar es que si te sirven o no te sirven. Y si exacto, le sirven o sea, a tu gente. volvemos a lo mismo, no es que la sinagoga busca criticar eso, Mm. que si le sirve para esa determinada cultura, subcultura, a ese barrio, a ese pueblito de cualquier provincia federal de Argentina, le sirve ese formato de iglesia, buenísimo. Por ahí lo que hablamos de legalidad también tiene que ver con esto de la reproducción. De decir, bueno, me sirvió ese sistema de iglesia acá en Capital Federal, pero en Bahía, en un barrio, no sé, nombrame un barrio noroeste. Hay varios. Claro, sí, O sí. sea, vos no me decís- sirve esa estrategia de iglesia. Tal cual. Porque tiene que ser contextual. Tal cual. Y vos a veces pensás lo evangélico desde lo urbano. Claro. Y no pensás en, bueno, y esta iglesia que es iglesia en la casa del hermano cuando se juntan de las chacras que vienen alrededor. Claro. Y es iglesia Y también. vos decís, bueno, no, pero ahí le falta la pantalla LED. No, porque ahí no tiene esto. No, eso. Entonces son legalistas, son extremistas. ¿No? ¿Sí? Entonces. O sea, lo tenés de los dos lados. Sí, sí, es tremendo. Entonces, o sea, es amplio y... el legalismo es una estructura mental. Y vos le podés poner la temática que vos quieras, el disfraz que vos quieras. Y de eso vos te lo tenés que sacar porque termina siendo una forma de
que vos no terminás de conocer a Dios. Porque vos conocés la iglesia que vos hiciste. La estructura. Pero eso te termina tapando al Dios que está detrás. Sería el velo del lugar santísimo que divide del lugar santo. Tal cual. Y necesitamos romper ese velo. Y el Eso único mismo. que lo puede romper es de arriba hacia abajo, es Jesús. Tal cual. Y también entender esto te da la posibilidad de generar unas nuevas estructuras que se necesiten. Porque a veces vos tenés un gran crecimiento y decís, bueno, evangelizamos. Y hay casos donde se han ganado a 600 personas y de ahí salieron 3 iglesias porque falló la consolidación. Claro. Entonces decís, bueno, nosotros vamos a evangelizar y ganar gente, Claro. y ganaron gente, pero después no le pudieron dar una Como- respuesta. Claro, no hubo como algo contundente que lo mantuviera, no solo de aspecto físico, sino también de contención, de escucha y de bueno, de esto que se trata la iglesia, de que es Tal tratar cual. de predicar Y a en cuanto a todos. lo que es consolidación, también tenemos que rever un montón de cosas, porque vos decís, bueno, tengo el libro, pero a ver, ¿cómo lo abordo el libro? Lo abordo como una forma conductivista de enseñanza en la cual pensamos en la maquinaria, en la fábrica, y todos tienen que pasar por todos estos puntos. O tenemos el dinamismo de decir, bueno, esto me sirve como disparador y ahora yo voy a conocer la persona y que el cristiano que consolida pueda meterse en el mundo de la persona. Ok. Digamos, de algún modo, Dios nos piensa como poemas, como obras de arte, en el estilo de aquello que era tallado y se hacía de una madera, se hacía una escultura, por ejemplo. Claro. Entonces Dios nos talla ese momento. Y a veces el que consolida, bueno, Dios lo usa como cincel. Wow. O Dios lo usa para pulir, ¿no? Y tenemos que tener ese dinamismo que podemos entrar en ese espacio cuando nosotros nos quitamos de la mente todas estas formas legalistas, como decíamos recién, de pensar. Tremendo. ¿Qué te iba a decir? Tranqui, suele suceder accidentes. Permiso, ¿eh? No lo cortamos porque... ¿No lo vas a cortar? Nada. Chivo, Bien. ¿cómo venimos acá? ¿Bien? ¿Esto sigue funcionando? ¿Acá más o menos? ¿Ahora bien? Bueno, tranqui. ¿Por acá cómo venimos? ¿Bien? ¿Para vos? ¿Que estás mirándome ahora? Voy a sortear esos libros. No solo lo voy a sortear, vas a tener que suscribirte al canal de YouTube, seguirnos en las redes sociales y sobre todo a Josué. Josué la rompe. ¿Qué te iba a decir, amigo? ¿Anda todo ok esto? ¿Sí? Bien. Yo pensé que no andaba. Una de las cuestiones que es decir, bueno, ¿qué iglesia? Yo tenía esta cuestión. Si iba por el pensamiento, capaz que iba por ahí a una iglesia más de corte reformada, digamos que tuviera más historia, pero resulta entonces que yo necesitaba cierta asistencia especial que una iglesia que me lo pudo ofrecer o tenía un poquito más de idea. Me siento identificado porque era un adolescente, me convertí a esa edad, 16, 17. Mi primer líder de jóvenes me hacía reír como ninguno. Pedrito, le mando un saludo, que siempre mira las entrevistas. Y también me sentía identificado con lo que vos decís porque él me dio tiempo, yo me la pasaba en su casa, o él iba a mi casa. Agarramos la Thompson y dale, bla, bla, bla. Thompson full, ¿viste? Biblia de estudio. Wow. Me daba tiempo, yo le llevaba mis preguntas, mis dudas. No era ateo, pero más o menos ahí veo que me gusta investigar. Y después tenía lo otro que... Es una mentalidad inquisitiva, ¿no? Claro. De conocer más. Y lo otro es de esto de que decías vos también. La Thompson es para eso, porque vos podés seguir. Estamos hablando con alguien que vendía Biblias. O sea, contá, a ver, ¿cómo es la La Thompson es una Biblia de referencia, ¿no? Todo texto es un tejido. Uh-huh. Bueno, la Biblia tiene más hebras que cualquier otro texto de la historia. Tiene conexiones, entonces la Thompson ha buscado todas esas conexiones que vos podés ir siguiendo como una hebra de un hilo y entonces ir ampliando este punto donde vos iniciaste. Bueno, entonces le podemos decir a quién, a las sociedades bíblicas o a Peñel o a qué otra, a Oración Publicaciones y cosas, si quieren
sortear cosas, donar cosas a la Quieren sinagoga. a los entrevistadores, los panelistas, también les gusta que tener Biblias, así que Así que bueno, pueden compartirla con nosotros. compartir es muy importante compartir esa parte, sí, sí, sí. Siempre pidiendo, ¿viste? Nunca. No, no, pero también ofrecemos, Claro, damos, sí, ¿no? ¿Viste? obvio, vendemos Traemos. todo, pero. ¿Qué te iba Pueden a venir y decir? compartir el mate con nosotros Claro, también. no, no hay drama. Eh, Cambiando un poco de tema. Mm. eh, Hablamos de tu conversión, Mm. hablamos del proceso de escritura, hablamos de tu proceso de ateísmo y esa conversión particular y peculiar. Eh, ¿Por qué viniste a Buenos Aires? O sea, ¿qué te trajo hoy acá a estos pagos? Bueno, vinimos a este evento que se está volviendo a realizar luego de la pandemia, que es la Feria del Libro Cristiano. Es como la que se hace en la rural, pero cristiano. Tal cual. Es la versión cristiana La de. versión cristiana. Tenemos algo cristiano para todos. Estuvimos el mes pasado en la Feria Internacional del Libro en Bahía Blanca y ahora, bueno, pudimos venir a la Feria Cristiana acá en Buenos Aires. La idea es, bueno, conocer hermanos que están dentro del rubro editorial, el rubro Mira, y de, ahí de vos, libros. más allá de tu proyecto de oración publicaciones, ¿pasás tarjeta también? No sé, mirá, hacemos este trabajo. O vos también, no sé, buscás, no sé. Es un Yo no espacio, entiendo, vos desde el desconocimiento, es un espacio compartinos. para conocerse. Ok, y vos decís, mira, yo soy, te dejo mi tarjeta, podemos hacer el libro. O vos decís, mira, tengo estos libros, me gustaría que llegue, no sé, un ejemplo, no, capaz que ya están. Eh, Quiero dejar mis libros en Peñiel para que se difunda más. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese? Todo lo que acabas de mencionar en ese orden. Ah, entra bien así, Este, copado. bueno, lo que no tenemos que olvidar es que todo lo que tiene que ver con lo cristiano tiene esta cuestión de hermandad y este trabajo que se hace juntos, De ¿no? reino, como diríamos Un ahora. trabajo así, viendo que el reino de Dios tiene que llegar y que nosotros somos esos agentes que hacen, anhelan que venga el reino, pero también actúan para que venga el reino. Exacto, son Entonces, proactivos. tal cual. Y funcionamos mejor cuando nos conocemos, cuando nos conectamos, cuando trabajamos juntos, cuando entendemos que puede que haya puntos, como mencionabas recién, doctrinales que si uno ahonda mucho, puede que Sí, algo sí, sí. surja ahí. Pero bueno, también está esta otra posibilidad de decir, bueno, pará, nosotros vivimos al mismo Dios, vivimos Claro. al mismo Jesús, y en nuestro trabajo es darlo a conocer a los demás. Creo igual que eso pasó mucho hace. O sea, yo por ejemplo lo veía hace muchos años. No sé si ahora tanto. Acá en Buenos Aires me di cuenta de que se ve más ese lado de la hermandad, de no importa si vas a la iglesia allá y después querés venir acá y no pasa nada. Más allá de que bueno, uno necesita como afirmarse para dar raíz y dar frutos en un lugar, pero como que se está viendo más en estos tiempos esto de compartir y unirse. Y antes por ahí estaba esto de los. Estaba, claro, y entonces tenemos el caso con las cosas que mencionamos recién, o sea, vos pensás, Lutero, que no se pone de acuerdo con Zwinglio y dice, cada cual siga por su lado. Y ellos no se estaban dando cuenta que estaban haciendo una fisura y estaban formando nuevas denominaciones. Claro, Y esa misma mentalidad sigue fragmentando para que se sigan formando nuevas denominaciones. Y como vos mencionabas, vos vivías en el pueblo, eran 24 iglesias y aún así había mucho pueblo que no había sido ganado. claro. O sea, el porcentaje no era. Entonces la feria del libro sería para unir a todas esas voces y predicar el evangelio de distinta manera y a través de libros. ¿Puede ser? Creo que es la mejor descripción que alguien puede llegar a dar. Así es, Javi. ¿Qué te iba a decir, amigo? Acá en la sinagoga tenemos como cierre una propuesta de una última pregunta. Va a La ser la última pregunta pregunta. más difícil que vas a escuchar en tu vida. Perdón, permiso. Adelante. La pregunta consiste, para cerrar y ir a comer con Josué, ahora hay una parrillita. Yo tendría que haber visto el episodio anterior para ver cómo Ah, reacciona el ¿viste? panelista. Yo acá, en este instante, me doy cuenta quién ve de los invitados las entrevistas. No, mentira. La pregunta es, el cuadro de Da Vinci, este no es el de Dios y Adán, ¿no? Bien. El de que casi se une. Pero el otro, el de la última cena, ¿es de Da Vinci? El de la última cena. Hay que Tu última googlearlo. cena, tu Sí. última cena. Tenés que
invitar a esa última cena en esta sinagoga a comer, compartir. Puede ser un familiar, puede ser alguien que te inspire, alguien que vos digas, quiero llegar a esto. ¿A quién invitarías a esa última cena? Puedes nombrar 3, 5, los que vos quieras. Bien. Bueno, pensé en una persona, pensé. Capaz que después agregamos una más. Las que vos quieras, y en lo posible 3, pero... Bien. Hace algunos años hubiera invitado a alguien alguien más representativo, alguien que uno por ahí decía, yo quiero ser este y este me inspira. La primera persona que yo invitaría es a mi esposa. Ok. Lo que pasa con mi esposa es esto, es que ella vio todo el cambio, Bueno. ¿no? Para cerrar un poquito la historia, Sí, sí. todo esto del proceso donde yo me convertí, había una chica y eso se rompió. Y luego muchos años yo estuve solo hasta que conocí a mi esposa, que se llama Claro. Florencia, ¿no? También otra cosa, que el embarazo en ese momento que yo te conté, por el cual yo me convertí, no siguió. Ah, ok. Entonces yo todavía no tengo hijos, pero sí quiero tener hijos ahora con mi esposa pronto, el año que viene. Mi esposa vio todo el cambio, vio todo el proceso de transformación. En cuanto a dejar de ser tan cuadriculado, digamos, a veces tan Estructurado. estructurado. ¿Tu esposa iba a la iglesia en esa época? Sí, mi esposa iba a la iglesia, veníamos de dos iglesias distintas, ¿no? Ah, ok, Yo venía ok. de la iglesia más conservadora y ella venía de una iglesia Reformada. donde había un poquito más, no, donde había más fuego, ¿no? ¿Viste? Ah, O sea, ok. ¿Más pentecostal? Entonces, sí, entonces había que como ver el punto de unión, O ¿viste? sea, se unía ¿cómo hacemos la letra mata con... con el espíritu, ¿no? ¿Viste? O sea, no ignoréis la palabra, pero tampoco el poder de Dios, Claro, ¿no? ¿Viste? sí, ¿Qué hay sí, en el qué medio, bueno. ¿viste? Entonces, hay algo que te pasa en el matrimonio, que vos generás una historia común. Una historia donde vos no podés saltear un capítulo. Una historia donde se ve todos los aspectos tuyos y donde se llega en un grado de intimidad donde vos realmente conocés a la otra persona, Sos ¿no? y sos lo más transparente posible del universo con esa persona. Tal cual. O sea, sos vos, ¿no? Y te pasa esto. O sea, que vos sacás tus secretos, sacás todas las máscaras. Ya no podés fingir porque Claro. podés fingir un Te minuto puedo decir, afuera de tu casa, escúchame. pero adentro terminás siendo el que sos. Claro. O sea, no tenés opción de no serlo. Y vos te sentís amado. Porque vos cuando saben quién sos y se quedan con vos, te sentís amado. Qué bueno. Entonces, la última cena sería esa. Una cena más, Una semana más. ¿no? Tengo una sola oportunidad, una sola bala y sería para esa persona. Qué buena onda, amigo. Muy profunda y muy... Y después yo invitaría a mi papá y mi mamá, porque a veces por ahí uno se quiere formar su identidad cuando es más joven, despegándose de los papás. Claro. Entonces yo soy Javier y yo soy Martínez. Entonces cuando soy más joven, no, soy Javier y no soy el legado, ¿no? Claro. Y tu papá dice, no, vos sos un Martínez, vos sos Claro, sos- no. Pero después vos sos las dos cosas, ¿no? Entonces, a veces nosotros no entendemos a nuestros papás porque ellos vivieron en otro mundo totalmente distinto. El mundo cambió muchísimo, muchísimo en estas últimas décadas y ellos capaz que te quisieron formar para el mundo que ellos vivieron. Y ahí como que a veces por ahí hubo desconexiones Claro. o quisieron hacer con vos lo que ellos no pudieron tener. Y a veces como que también saltaban chispas ahí en ese sentido. Pero ahora yo estoy en un momento donde vuelvo a como reencontrarme con ese pasado histórico cercano. Qué lindo. Con eso de o a papá o a mamá, mis papás están divorciados, pero tal vez los invitaría a los Sí, dos, sí, sí. ¿no? Los invitaría primero a uno, después al otro, para así ellos no tienen que Claro. cuidarse de a ver qué. ¿Viste? Pero sería eso, sería volver a quien me formó, volver pensar en mi mamá, que mi mamá me tuvo en brazos, que mi mamá tuvo un embarazo de riesgo y ella bueno, se quedó unos meses en la cama para que yo naciera y después no quería nacer, o sea, fue un Claro. parto largo, que fue esa que está ahí en los raspones que vos tenías de chico y cuando vos descubrías el mundo y ella ya conocía el mundo, estaba ahí y se asombraba junto con vos, ¿no? Exacto.
Y también papá, esta cuestión bueno, yo hablo con mamá más lo endogámico, papá lo exogámico, ¿no? De ir al mundo y querer comerte el mundo y desarrollarte profesionalmente y crecer. Bueno, yo cenaría una última vez con mi papá. Mi papá tiene 75 y capaz que... ¿Cómo se llaman? Mi papá se llama Ricardo y mi mamá se llama Nelva. Le mandamos saludos a ellos. Saludo a ellos. Y bueno, con papá, viste, tendríamos esta cuestión de decir, bueno, recorrimos el camino, ¿no? A veces por ahí mi papá tiene esta cuestión de querer buscar lo exitoso, lo triunfador. Y el laburo, como era. Claro, o sea, como es, tal cual. Sí, es eso mismo. O sea, el trabajo define si vos tuviste éxito o no. Y bueno, y tal vez redescubrir o redefinir de que el éxito fue el camino, de que el éxito fue lo que recorrimos y en qué nos convertimos mientras lo estábamos transitando, ¿no? Finalmente por ahí invitaría por ahí a algún pastor de referencia o algún artista. okay. Y yo invitaría a algún artista, tal vez mencionamos ahí ese Da Vinci, ¿no? Invitaría tal vez a Da Vinci. Sí, somos Team Da Vinci. Para redescubrir esta genialidad de forma de ver esta cuestión artística, de que la vida es mucho más que números, que estructuras, que sistemas. La vida es arte, ¿no? Y un arte que no termina, porque Da Vinci tenía esta cuestión de que no se podía concentrar y él retomaba un trabajo y lo seguía pintando luego de años después, ¿no? Y que yo también me identifico en cuanto a los libros y eso. Entonces, redescubrí este arte que nunca termina. Multifacético, porque era científico, pintor y... Tal cual, y que no se puede estructurar, que vos no lo podés categorizar, ¿no? No puedes poner en el currículum, soy esto. Tal cual. No podría ir a una iglesia legalista, Da Vinci. Qué loco. Entonces, redescubrir eso, ¿no? Y bueno, tal vez por ahí algún teólogo, alguien que haya por ahí recorrido hojas y hojas y hojas y hojas de libro para que me cuente la profundidad de Dios, pero también redescubrir la simpleza, ¿no? Como aquel teólogo que decía, ¿cuál es el mayor misterio? Dice que amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y dice, no, ¿cómo aborreció a Esaú? Pero ¿sabes qué me asombra? Dice, que amó a Jacob, ¿no? Entonces, ese que ya fue y volvió y dijo, pará, aún lo simple de Dios no lo termino de entender y me sigue asombrando. A ese tipo de teólogo, ¿no? A mí me pasa, lo he dicho en entrevistas anteriores, y me pasa eso, de que a veces me ha tocado leer la Biblia completa también en esas etapas de adolescente. Y hoy cuando me acerco a pequeños pasajes simplistas, por así decirlo, lo de la mesa, ponele, de Jesús que comía con otros, o los leprosos, y hoy lo leo y, o sea, le encuentro otro significado y otra profundidad, que capaz que otro lo lee y dice, es re simple, es re básico, es comer, nada más. Pero lo llevo más allá, ¿viste? Le doy ese sentido poético de decir, no es solo comer, es compartir cultura, es compartir charlas, es dialogar, es saber qué piensa el otro, es sanar, es muchas cosas compartir en una mesa. Así que algo que quieras compartir y dejarle a la audiencia, lo que quieras. No, es que sos como Oprah. Oprah hace llorar a los invitados y a mí me conmueve acá al final. No pasa nada. Hace llorar, sos el Oprah de los cristianos. La admiro mucho, tiene una re historia ella. O sea, es una de las mujeres muy, muy... Pero bueno, no llego ni ahí, pero sería un golazo. Bien ahí. Javi. Bueno, redescubrir a Dios y redescubrir el asombro. Está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Tremendo, muy, muy complejo y profundo. Gracias, Dai, por esos mateicos. Gracias, Josué. ¿Todo ok por ahí? ¿Seguro? Gracias, Joan. Feli, te extrañamos también. Para acá el equipo, Zoe y amigo, gracias por esta super charla. Espero que haya sido bendición y va a quedar para la posteridad, la historia. La historia nos volverá a encontrar de acá a ¿cuántos años? A 5 años, 10, 15. Lo que dure van a YouTube. ver esto y... Así que bueno, gracias. Saludos a Flor ahí, a la familia. Y seguiremos escribiendo la historia que Dios tiene para nosotros. Amén. Gracias, amigo. Muchas gracias.